a grabar. En el concepto de la preexistencia de Dios hay muchas ideologías. En los tiempos de la Reforma, antes de la Reforma, para que se diera el primer concilio en el año 500, creo que fue el primer concilio cristiano que hubo. eh, en el concilio de Nicea, eh, resultó que había una ideología que ¿cómo se llama? Era bien fuerte y era una ideología llevada a cabo por un famoso llamado Marción. Entonces, Marción eh, negaba la preexistencia de Jesús, decía que Jesús fue un ser creado, es hijo de Dios y es creado, y el único eterno Dios es Jehová. Entonces, en ese concepto es donde había lucha. Y entonces en el primer concilio se da por eso, para poder atacar esa ideología. Y también para quitar lo que él estaba enseñando, que él era el único intérprete de los escritos de Pablo. Él había hecho ya una recopilación del Nuevo Testamento, pero a la manera de él, y decía que solo él podía interpretarlo. Pero entre sus conceptos eran que él tenía otro concepto de Dios y usó algo que se refería al hecho de que Jesús es de una esencia similar a Dios. Entonces negaba la preexistencia, completamente la preexistencia de Jesús, y lo ponía como un ser creado. Entonces ha habido bastante conflicto en cuanto a esto. Y de ahí desapareció esa ideología, ¿verdad? Pero de ahí fue revivida en el año 1800 y tanto por el famoso, eh, ¿cómo se llamaba? El famoso líder de los testigos de Jehová. Ahora, la gran pregunta es qué estaba haciendo Jesús antes de su nacimiento en Belén. Entonces la Biblia nos dice que él participó activamente en la creación. En el Nuevo Testamento dice, todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces él es creador. No pudo haber sido creación, porque mismo ya el Nuevo Testamento lo presenta como el creador. También Colosenses 1:16 dice, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Entonces él es un ente, un ser creador. Entonces no puede ser creación de Dios Padre, porque ya existía eh, antes del universo. Él es creador del universo. También Hebreos nos dice que él controlaba el universo. Él sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, dice Hebreos 1:3. Entonces, Pablo el apóstol dice que todas las cosas en él subsisten. Él controlaba, y hablamos de la palabra control, o ¿cuál fue la palabra que usamos, hermano Héctor? ¿Se acuerda? Para hablamos de control de Dios. ¿Cuál era la característica de Dios? Soberano. Esa es la soberanía de Dios. Él La tiene soberanía. el dominio y control sobre todo, y hasta sobre la creación. Entonces, en otras palabras, el universo mantiene la estabilidad actual por esa influencia de Jesús. Él controla el universo. Y sin él no existía ni siquiera la creación. Hay que tener bien claro eso. La Biblia nos lo afirma. También antes de su encarnación, Jesús ya reinaba con el Padre. De hecho, la palabra eh, en, en Filipenses nos dice que hay este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. No está hablando de la encarnación de Jesús, tomando forma de humana. Entonces, Jesús ya reinaba en compañerismo y armonía con Dios, el Padre. Ahora, es bien complicado, pues Jesús lo dijo.
En Juan 14, de capítulo 17, versículo 24, me has amado desde antes de la fundación del mundo. Entonces él hablaba que ya había compartido una comunión con el Padre desde toda la eternidad. Entonces, este es el concepto de Dios Padre, ¿verdad? Del Hijo. Él participó activamente, tenía comunión con el Padre desde la creación, desde antes de haber sido, de haber venido en forma humana, de haber venido en el cumplimiento del tiempo. Dios envió a su Hijo. Antes que viniera ese cumplimiento y viniera la encarnación, ya el Señor ya existía, ya tenía comunión con el Padre. Entonces, como dije, hay bastante lucha y dudas en cuanto a ese tema. Y de hecho, van a venir diferentes grupos a poner dudas en nosotros. Pero ya tenemos que esperarnos eso, ¿verdad? Ya sabemos que así es. Vamos a ver si tienen preguntas hasta ahora o seguimos. Van a salir varias preguntas aquí. Ahora, ¿qué estaba haciendo Jesús en el Antiguo Testamento antes de su encarnación? Esta es una buena pregunta. La Biblia lo llama algo, los teólogos lo han llamado teofanías o otros lo llaman las cristofanías, que significan apariciones de Cristo antes de su nacimiento y que aparecen en, en el Antiguo Testamento. Muchos teólogos concuerdan en que las apariciones del ángel del Señor en el Antiguo Testamento eran normalmente las revelaciones de Cristo. ¿Se acuerdan ustedes cuando el patriarca Jacob estaba a punto de morir? Bendijo a sus dos nietos diciendo, el ángel que me liberta de todo mal, bendiga a estos dos jóvenes que ha perpetrado en ellos mi nombre. Génesis capítulo 41. Y también el salmista dice, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defienden. Ningún ángel tiene el poder para redimir al hombre. Por eso estamos bien claros que esta es una referencia. El ángel de Jehová es una referencia hablando del mismo Cristo, refiriéndose a Jacob al mismo Cristo. Es probable que el hombre con que Jacob luchó, ¿se acuerdan ustedes que ahí fue en esa lucha donde dijo el mismo y dice que fue con el ángel de Jehová que peleó? Y, y el ángel de Jehová le golpeó la pierna, ¿verdad? Y le dijo que le iba a cambiar su nombre y le cambió el nombre a Israel. Acuérdense que Jacob significaba suplantador y a ese lugar se le llamó Peniel, que quiere decir la cara, rostro de Dios. Entonces, un poco de referencia, ¿verdad? El ángel del Señor. También cuando Josué estaba ya para la noche anterior, para entrar a Jericó, eh, esa noche, pues usted sabe que había muchas emociones en Josué. Y Josué anda todavía pensando qué vamos a hacer, sino pensando en los planes y en las acciones que van a hacer, cómo las van a realizar. Y entonces empiezan a pensar en eso. Y están pensando en eso y él está ahí cuando aparece un ángel con su vara, con su espada desenvainada. Sí. Y la Biblia dice que él se sorprendió y le dijo, ¿eres de los nuestros o eres de los enemigos? Y él se presenta y le dice como el príncipe del ejército del Señor, vengo, decirte esto. Y cuando se presenta de esa manera, dice la Biblia que Jacob se hincó y lo adoró. Ningún ángel acepta adoración. El ángel que le estaba mostrando las cosas al apóstol Juan en Apocalipsis, le dijo, mira, no lo hagas, que yo soy consiervo tuyo. Ningún ángel puede aceptar adoración. Entonces este ángel le manda que quitara los sandalias porque estaba parado en tierra santa. Y él se presenta como el príncipe del ejército de Jehová. Y las escrituras nos dicen que Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo, ¿qué dice mi señora a su tierra? Ningún ángel va a aceptar adoración. Ya sabemos eso. Entonces, la conclusión que ha llegado los teólogos y la explicación que hay es que este ángel de Jehová es la cristofanía, o es una aparición de Cristo en el Antiguo Testamento. Otras cristofanías o teofanías de Cristo, hay muchos ejemplos de la revelación de Cristo en el Antiguo Testamento. Isaías lo vio sentado en su trono de gloria, en el que el año dice que murió el rey Usías,
vio al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. El libro de Daniel nos relata tres hombres hebreos fueron bendecidos por la presencia del Señor en el horno de fuego, y dice que el cuarto era semejante al Hijo de Dios. Eso lo dice la gente que había arrojado a Sadrach, Mesach y Abednego en el horno de fuego. Y entonces hay varias referencias también en el Antiguo Testamento. Como dije, el salmista dice, el ángel de Jehová acampa alrededor. La Biblia nos habla de aquel profeta que iba a maldecir, su nombre era Balán, iba a maldecir a Israel, y cuando iba montado en su asno, el burrito se detuvo cuando vio el ángel y él no lo pudo ver, y venía con la espada desenvainada. Y le dijo, bueno, tan enojado estaba que no se dio cuenta que el burro le empezó a hablar, pero después pudo ver espiritualmente y pudo ver al ángel de Dios con la espada desenvainada, y dijo, yo venía a cortarte la cabeza. Si no hubiera sido por ese burro, yo te lo hubiera cortado. Y él se hincó ante el ángel y lo adoró. Entonces, son varias manifestaciones en el Antiguo Testamento, el cual usted lean que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. El ángel de Jehová es una referencia de Cristo en el Antiguo Testamento. Preguntas y comentarios acerca de esta parte, acerca de la eternidad de Jesús, él como creador, con la comunión con el Padre, y su aparición y su ministerio en el Antiguo Testamento. ¿Preguntas o comentarios? ¿O pregunto yo? Bueno, voy a tener que preguntar yo. Oh. Hermano Manuel, eh, en el Antiguo Testamento se refiere a la aparición de Cristo. ¿Y cómo lo llama en el Antiguo Testamento? ¿Cómo es llamado? Eh, ¿Cómo lo llama en el Antiguo Testamento a nuestro Señor Jesucristo? Como el ángel del Señor. Eh, También otra de las apariciones fue en la creación, cuando crearon al hombre, cuando Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra semejanza. Entonces, ahí vemos otra clara aparición de nuestro Señor Jesucristo y sobre su existencia desde la eternidad. Gracias, hermano. Gracias. Ahora la hermana, ya no está la hermana. No, sí está. Eh, Vamos a ver dónde. Hermana Jennifer. Hermana Jennifer, ¿cómo es denominado, los teólogos, cómo denominan la aparición de Cristo en el Antiguo Testamento? ¿Cómo se le llama? Según el escritor de este teólogo, escritor de este material. ¿Cómo se le llaman a las apariciones de Cristo en el Antiguo Testamento? O las apariciones de Jesucristo en el Antiguo Testamento. ¿Está todavía ahí, hermana Jennifer? Hermano Héctor, ayúdele, hermano Héctor. Teofanías o cristomanías. Cristomanías, no, Cristofanías. cristofanías. Ajá. Cristofanías o teofanías. La palabra teofanía es una palabra compuesta. Es una palabra compuesta. Theos viene del griego, que significa Dios. Fanos, aparición. Entonces, es aparición de Dios, o apariciones de Dios. Y cuando hablamos de cristofanías, Cristos es la palabra griega para referirse al Mesías. Y fanías es aparición de Cristo, entonces quiere decir lo mismo. Es la aparición de Cristo en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Entonces, gracias, hermana Jennifer. Pero ya lo recordó un poquito, ¿verdad? Ya recordó con lo que estamos hablando ahorita. Y ahora, ¿por qué podemos creer o cómo podemos afirmar que Jesús es Dios?
¿Quién quiere contestar? Mano César, hemos hecho algunas afirmaciones, con lo cual, o algunas expresiones con las cuales podemos afirmar que Jesús es Dios. Hablamos que el Padre que era creador, ¿verdad? Ajá. Sí, hablábamos de la creación, ¿verdad? Del universo. Hablamos y recordamos un poquito también ahí del atributo de Dios sobre la soberanía, que Él controla, ¿verdad? Todo lo que hay en el universo. Y Jesús se Eso, más que cumple todo eso, recuerdo. y Jesús se cumple, ¿verdad? Porque Sí, Él participó y Él es. También otro aspecto de Dios es la eternidad de Dios. Y Él dice que Él existía antes, aunque los sacerdotes pusieron en duda eso, ¿verdad? Y dice, ¿cómo tú siendo hombre puedes ser igual que nuestro padre Abraham? O no te puedes comparar. Y cosas así, ¿verdad? Y había un conflicto en cuanto a eso. Ya sabemos que ha habido un conflicto en cuanto a la doctrina de Cristo. De hecho, la Biblia nos dice que el que no viene con la doctrina de Cristo correcta, no le debemos de decir ni bienvenido. La hermana me decía, yo, vienen los testigos, vienen cualquier grupo que venga, con tal que me vengan con la Biblia, yo les digo bienvenido. Pero la Biblia dice que no les digamos bienvenido. El que no trae esta doctrina de Cristo, que no, dice, Pablo dice que el que no viene, el que no cree que Jesús fue humanizado o que vino en carne y que murió, el que no cree esto, mejor ni que no le digan bienvenido. Y aquí este fue un concepto que chocó. ¿Por qué? Porque con la iglesia tuvo que luchar con una ideología que se llamaba el gnosticismo. El movimiento gnóstico no es de ahorita, eso viene desde antes del siglo I, antes del año cero, antes viene esta ideología, nació con los griegos. Los griegos pensaban que el cuerpo humano, la materia, es mala y pecadora, es malvada y es defectuosa, y que este cuerpo, el espíritu, lo espiritual sí es perfecto, y que lo espiritual en nosotros está atado por lo físico, por la materia malvada y imperfecta. Y por eso ellos practicaban, usted lo ha escuchado, si usted escucha algún gnóstico, es la misma ideología de antigua con la que la iglesia peleaba. O sea, si alguien le dice a usted que los gnósticos son cristianos, es mentira. El gnosticismo es un movimiento con el cual el apóstol Pablo y la iglesia primitiva tuvo que luchar porque ellos negaban la, la encarnación de Cristo. Ellos decían, es que Cristo no pudo ver, como la materia es malvada y no es perfecta, ¿cómo el Dios perfecto pudo haber tomado forma humana? Un cuerpo malvado, un cuerpo imperfecto. Él no podía haber tomado cuerpo imperfecto. Entonces ellos dijeron que Jesús solo vino espiritualmente, solo vino en forma espiritual y negaron todo ese hecho. Entonces, si Jesús, por eso Pablo escribe, porque había lucha entre los que no creían en la resurrección, en los que no creían en la resurrección y los que no creían en varios conceptos, ¿verdad? Entonces había toda esa lucha y también con este concepto de los gnósticos. Y Pablo tuvo que escribir por eso. Si no existe resurrección, entonces vana es nuestra fe. Si los muertos no resucitan, entonces estamos muertos en delitos y pecados. Y somos dignos de dar miseria y de dar lástima a este mundo. Es lo que escribe Pablo a una iglesia, donde había este conflicto con estos conceptos helénicos o conceptos de los griegos. Entonces, estos son los conceptos que sucedieron en esos tiempos y la iglesia ya estaba luchando con la mala doctrina y con la falsa doctrina metida dentro de la iglesia. Entonces, no se asusten ustedes ahora, hoy más que nunca, el espíritu del anticristo, es desviar de la fe, apartar de la fe a las personas. Eso está ahora más que nunca, ¿verdad? Ya ahora, a partir del 1 de marzo, se inaugura la primera reunión de las tres. Va a haber ya un templo hecho con las tres religiones principales del mundo en un solo lugar, porque usted no lo sabía.
Eso ya está dando entrada al anticristo. Se van a unir la religión judía, el cristianismo y el islam, los musulmanes, en un solo lugar. Entonces, ya la iglesia estaba luchando desde tiempos antiguos y por mantenerse. De hecho, en nuestra historia bautista nos hemos tenido que desligar con muchas ideologías por lo mismo, porque se apartaron de la fe, yendo detrás de ideologías y huecas sutilezas, dice el apóstol Pablo. Entonces, ya existía este concepto y por eso esto hubo muchas, negaron mucho la humanidad o la humanización o el haberse hecho humano a Dios. El hecho de en la palabra Immanuel es Dios con nosotros. Entonces ya había lucha en cuanto a ese tema. Entonces era un poquito para enriquecer este tema, ¿verdad? Creo que vamos a hablar, por eso quería hablar un poco de esto, que es la encarnación de Cristo. El Antiguo Testamento nos informa que el hombre fue hecho a la imagen de Dios. Y el Nuevo Testamento nos enseña que Dios tomó en sí la forma del hombre. Y el milagro de la encarnación es que Dios asumió la naturaleza completa, ¿no? Pero sin pecado, claro. Pero también se guardó su plena esencia como Dios. Cuando la Biblia dice que él conocía los pensamientos de las personas y que él sabía, aún antes de que saliera palabra de la boca, él ya lo sabía. Nada de lo que sucedió no sucedió sin que el Señor lo supiera. Hasta la traición de Judas, él ya la sabía y de hecho se lo dijo a Judas. En Filipenses capítulo 2, versículos 6 y 7, Pablo se refiere a esta unión de estas dos naturalezas en la persona de Cristo, como dije, aquel texto que dice, el cual, hablando de Jesús, siendo en forma de Dios, la palabra forma, ah, está hablando de la esencia. Y aquí este fue un conflicto, como dije, de la, del primer concilio de Nicea. Fue una lucha que hubo, un grupo estaba pensando y luchando contra el concepto de que Jesús es de una esencia similar a la de Dios, porque el Padre y el Hijo no son lo mismo. Como mi papá es uno y yo soy otro. Aunque compartimos ADN, no es nuestro mismo ADN. Pero en el caso de Jesús, él sí es el mismo ADN espiritual de Dios. Es el mismo Dios, el Dios encarnado. Entonces, ese concepto de Jesús, de la esencia misma, tomó forma de Dios. Siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. La palabra igual a Dios está hablando de la esencia de Dios. Entonces, aquí es donde está el conflicto de muchos grupos ahora. Y niegan por eso niegan la encarnación de Cristo. ¿Cuál era el propósito? En Jesucristo se encuentra esa unión perfecta entre la deidad y la humanidad. Y aquí es donde el catolicismo hace mucho énfasis en la humanidad de Cristo. Porque dicen, por eso llaman a María Madre de Dios. Porque enfatizaron en la humanidad. Pero María solo fue el instrumento que Dios usó. Pero ellos levantaron a María como igual que Dios. Entonces, los propósitos de Dios por mandar a su Hijo a la tierra para identificarse con la raza humana se presentan. Primero, revelar al Dios invisible, como el ejemplo que les dije yo del hormiguero. El milagro de la encarnación se cumplió por medio de una concepción natural. Ya estaba profetizado. Y llamará a su nombre Jesús. De hecho, Mateo también hace referencia a esto, ¿verdad? Pero en el libro de Lucas dice, llamará su nombre Jesús, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Así dice Lucas 1, 31 y 35. Juan dijo que Jesucristo es la expresión visible del Dios invisible. A Dios no le vio nadie, jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Y ahí en el capítulo 14, Jesús le dijo a su discípulo Felipe, no entiendes que el que me ha visto a mí ha visto al Padre, porque muchos de ellos le dijeron, pero muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús les dice, no has entendido, Felipe, que el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Entonces,
Su propósito al tomar forma humana, primer propósito era revelar a Dios invisible. Segundo, como lo ve Mateo, Mateo ve a Jesús como el cumplimiento de las profecías. Después de la caída de Adán y Eva en el huerto del Edén, Dios da una profecía. Y hablando en el libro de Génesis, capítulo 3, versículo 15, pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en la cabeza. O sea, la herida que le va a dar no es una herida para muerte, pero él sí le dio en la cabeza a Satanás, le quitó toda la autoridad, le quitó el imperio que tenía. De hecho, Satanás se jacta de ese imperio, de ese dominio que él tenía. Él dice, todas estas naciones se me han entregado y yo te las voy a dar si postrado me adores. Pero el Señor se lo quitó. Ya no tenía más el imperio de la muerte, Satanás. Y este es una de las profecías de las muchas que el Señor ha dado acerca de la venida de Jesucristo. Dice, muyelo para redimir la humanidad. La encarnación de Jesús es el cumplimiento de muchas de las profecías, como dije. Mateo siempre usa esta expresión, el libro de Mateo, y dice, para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Entonces, Jesús es el cumplimiento. Tuvo que encarnarse para que se cumpliera la profecía. Y de ahí, para que se cumpliera el pacto davídico, el pacto de Dios con David. ¿Se acuerdan cuál fue el pacto que Dios le dio o cuál fue parte del pacto de Dios con David? ¿Cuál fue la promesa de ese pacto? Mano César, ¿en qué consistía cuál fue la promesa del pacto de Dios con David? Am, que iba a restaurar ¿No se acuerdan am, que nunca iba a faltar uno de su descendencia? ¿En qué? en el trono. Eh, y eso se termina cumpliendo con Jesús, ¿verdad? Esa es la promesa del pacto davídico con el rey David. Dios le prometió, cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas y afirmaré su reino. Edificará casa a mi nombre y yo afirmaré para siempre el trono de tu reino. Se cumplió con Salomón, pero también sigue. Dice que va a ser para siempre el trono de su reino. Y el ángel le compartió a María la intención de Dios de cumplir esta profecía al mandar a Jesucristo. Y dice, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamará su nombre Jesús. La palabra Jesús en hebreo es la palabra Yeshua, que es la misma palabra en el Antiguo Testamento de Joshua, que es Josué, que significa Jehová salva. Y este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor le dará el trono de David su padre y reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Entonces, um, él es el cumplimiento de ese pacto davídico. Con todos los pactos tenían una promesa y este pacto de Dios con, con David, entonces Dios lo cumplió eh, y lo va a terminar cumpliendo con Jesús cuando venga en su reino, cuando Él venga a establecer su reino de 1000 años de paz. Entonces eso pues ya es otro tema, ¿verdad? Pero solo para que sepa. Y de ahí por último la letra D, que es para el sacrificio por los pecados. Y de hecho, cuando el ángel lo anuncia, dice que él le da el nombre y el nombre tiene un significado. En tiempos antiguos, el nombre significaba cuál era el propósito y el significado de la vida de esa persona. Cuando el ángel anuncia el nacimiento de Jesús, le dice, llamará su nombre Jesús, porque el papá de Jesús se llamaba José. Y la costumbre era que el hijo normalmente se le ponía el nombre del papá. Él le dice el ángel, va a llamar su nombre Jesús, que significa Jehová salva. Entonces, porque él iba a salvar al mundo del pecado, es lo que dice el ángel. El escritor del libro de Hebreos habló de este gran designio, dice, pero vemos aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles.
a Jesús coronado de gloria y de honor a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Entonces, su sacrificio es más. Juan lo ve, y cuando lo ve venir dice, aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, él tenía un propósito, morir por nuestros pecados. Y si sabéis, dice en 1 Juan 3:5, que él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en él. Entonces, el sacrificio de Cristo por los pecados del hombre es lo más importante de su muerte y de su sacrificio en la cruz. De hecho, las dos ordenanzas de la iglesia nos recuerdan la obra de Cristo en la cruz. El bautismo nos recuerda la muerte y resurrección, muertos al pecado y vivos para Cristo. Somos sepultados con Él, somos sepultados con Él para muerte del pecado. Renunciamos y como he dicho, el bautismo es mi testimonio público de lo que ha sucedido en mi corazón. Pero se confirma mi salvación es sellada con el bautismo. No es que es para salvación, solo se manifiesta de lo que ya sucedió en mi corazón. Porque yo no necesito ser salvo o ser bautizado para ser salvo, pero es un resultado de obediencia. Ya es como un acto de obediencia a Dios. Y el sacrificio, el propósito de Jesús de venir a la tierra, el ángel lo dijo, llamará su nombre Jesús porque él salvará al mundo del pecado y juicio. La palabra Jesús significa Jehová salva, de hecho. Y también Josué, que es la palabra, la expresión en el Antiguo Testamento de ese mismo nombre, el mismo nombre, pero antiguo, significa Jehová salva también. Entonces, hasta ahí nos vamos a quedar en cuanto a la doctrina del Hijo y va a quedar con el ministerio terrenal del Hijo hay mucho que hablar todavía, ¿verdad? De la, de la de la doctrina de Cristo y algunas cosas que van a discutir. Entonces, preguntas y comentarios ahora, este es el tiempo. Tenemos 6 minutos. Hermano César. Cuando, bueno, tengo entendido que Teo, ¿verdad? Es de Dios y Cristo de el Hijo, ¿verdad? Y Teo de Dios el Padre. Cuando hablamos de teofanía, ¿será directamente de Dios el Padre y de cristofanía de Jesús el Hijo? La palabra Teos significa Dios. Es la palabra griega para referirse a Dios en su plenitud. No es al Dios Padre, es a Dios en su plenitud. Acuérdense que Dios es la plenitud de Dios. Jehová era el nombre dado al Padre en el Antiguo Testamento. Y Jesucristo, el nombre del Hijo en el Nuevo Testamento. Y la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo, que es nuestro paracleto, o es nuestro eh, consolador ahora de la iglesia, el tiempo nuestro. Pero la palabra Teos significa Dios, y es a Dios en su plenitud. Entonces, cuando está hablando, eh, porque usted habla de Cristo, estamos hablando de Dios. Hablamos del Espíritu Santo, es Dios. Y el Padre es Dios. Jehová, el Padre, es Dios. Entonces, cuando estamos hablando de teofanías, es apariciones de Dios en el Antiguo Testamento. Y como estábamos refiriendo que Cristo es Dios, por eso se refiere el material como teofanía. Pero algunos fueron más allá y le llamaban, por eso dije que algunos no le llamaban teofanías, sino le llamaban cristofanías, que significa Cristos, es la palabra griega para referirse a Mesías. En el Nuevo Testamento es la palabra Mesías, que es la palabra hebrea, que es el Mesías, pero Cristo, Cristos es la palabra griega, que es lo que quiere decir lo mismo, el Mesías, el ungido de Dios. Entonces, y alguien se fue más allá y dijo Cristo vanía, para referirse a Cristo, especialmente en el Antiguo Testamento. Pero cuando hablamos de teofanía, estamos hablando de lo mismo. No sé si le contesté, hermano César. Sí. Lo, lo que está dando a entender ustedes que si decimos, al decir teofanía,
o sea, no es una palabra que le encontramos en la Biblia, sino que es una palabra técnica, ¿verdad? Es cierto. Pero eh, si la podríamos diferenciar, pues para que, bueno, si hay que diferenciarla o no hay que diferenciarla, teofanías que sean apariciones directamente de Dios Padre y cristofanías, apariciones directamente de Jesús el Hijo en el Antiguo Testamento. Lo que pasa es Sí, que los teólogos lo llaman teofanías porque Dios Padre se manifiesta en el Antiguo Testamento. sí, Acuérdate. por ejemplo, No cuando, podríamos decir apariciones de Dios Padre en el Antiguo Testamento, teofanías, porque es una aparición que no estaba, ¿cómo diría? Es como una aparición no anunciada claramente, o sea, no es una aparición que dice este es el Hijo, sino que lo que están diciendo es, ok, el Hijo apareció aquí, ¿por qué podemos? Y los teólogos dicen, la explicación es, el ángel de Jehová no, ningún ángel acepta adoración. En el Nuevo Testamento lo vemos. Y algunos ángeles tampoco no aceptaron adoración, pero el ángel de Jehová sí se adoraba. Entonces, por eso los teólogos lo llaman teofanías, por la unión de las palabras en griego. Entonces no debería haber ninguna confusión porque estamos refiriéndonos a Cristo siempre, las apariciones de Cristo en el Antiguo Testamento. Ellos, la palabra técnica que usaron era teofanías y es de Cristo, la aparición de Cristo en el Antiguo Testamento. Yo solo hacía referencia de que otros se han ido más allá y lo llaman cristofanías, pero la palabra técnica que se ha usado siempre es la palabra teofanía. ¿Verdad? ok. Okay. Otra pregunta, comentario. Tenemos 2 minutos casi, porque ahí vamos a terminar. Ok, hermanos, si no hay preguntas, ya en el transcurso de esta semana posiblemente mañana les va a caer la tarea del primera, va a ser de la primera, del Dios el Padre. Le van a llegar las preguntas y usted las va a tener que ir llenando porque esa va a ser parte de su tarea, parte de la tarea que vamos a ir entregando cada semana. Entonces, Dios les bendiga a todos. Vamos a orar, vamos a tratar de orar para terminar la reunión. Hermano Judy, rápidamente, hermano Judy. Sí, hermano, por el ministerio terrenal del Hijo iniciaría la próxima clase. Sí, sí, hermano. Gracias. En esa Ok, parte. esa es la que me toca, ¿verdad? Sí, de ahí en adelante. De ahí usted solo me O- indica dónde quedaron. ok, muchas gracias, hermano. Yo le voy a indicar. Hermano, en la aplicación de Zoom hay una opción para, para grabar, entonces le da a grabar a la clase, por favor, para que la compartamos. Y de ahí me comparte el archivo, lo puede poner en un Google Drive o algo en el internet para que yo pueda acceder y lo pueda subir. O le puedo dar acceso también a la entrada de la, de la página de YouTube, le puedo poner como administrador en la página perdón,